pues, es algo que ustedes pueden usar para enseñarles a otras personas. Entonces, estamos enseñando dos tipos de personas, quienes están tomando sus primeros pasos en la Biblia. ¿Qué es una Biblia? ¿Qué es? Hay muchos números aquí, y algunos números grandes y algunos números pequeños, chiquitos, pues, ¿quién es Mateo? ¿Quién es Amós? Entonces, pues, este curso es para ustedes. También ustedes, quienes han leído la Biblia 100 veces, este curso es para ustedes porque, wow, yo puedo usar estos videos, esta información, el paquete, básicamente, como presenta la información, voy a aprender de eso, porque yo quiero llevar las buenas noticias en una manera eficaz a otras personas. Entonces, no se aburren por lo que van a ver, porque hay un lugar, cabe en su vida. Muy bien. Voy a compartir con sonido. ¿Están listos? Si quieren tener sus lápices y sus cuadernos, va a haber un poco de información aquí. Bienvenidos de nuevo. ¿Cuándo crece más el cristianismo? Sorprendentemente es cuando está bajo ataque. ¿Cómo? Cuando los primeros cristianos huyeron a otras partes, llevaron consigo el mensaje de perdón en Cristo. Irónicamente, la persecución facilitó la extensión del Evangelio. Uno de los primeros padres de la iglesia cristiana, Tertuliano, escribió: "La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia". Tristemente, especialmente en los países musulmanes, los cristianos ahora son más perseguidos que nunca. Padre Celestial, pedimos tu bendición en esta lección y que proteja la fe de aquellos que sufren persecución por tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. En el video anterior vimos el contraste entre el conocimiento natural y revelado de Dios. Decimos que el conocimiento natural de Dios es innato. Tiene dos fuentes. La primera radica en la naturaleza que nos rodea. La gente se da cuenta de que alguien debe haber creado todas las cosas, y ese alguien lo ven como su Dios. Y la segunda fuente es su conciencia, la voz dentro de nosotros que sabe instintivamente que ciertas cosas están mal. Su conciencia les dice que son culpables ante su Dios y que deben hacer algo para enmendarse. El conocimiento natural no puede decirnos quién es el verdadero Dios o qué ha hecho para salvarnos. Solo la Biblia, el conocimiento revelado de Dios, revela esto. Aprender lo que la Biblia enseña acerca de nuestra salvación es el propósito principal de estas lecciones. Entonces, repasando, los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos originalmente en el idioma griego, el lenguaje universal en ese entonces. Los primeros capítulos de estos 4 libros hablan del nacimiento de Jesús. Los capítulos intermedios describen el ministerio público que desempeñó desde los 30 años hasta su muerte a los 33 años. Los últimos capítulos hablan de su muerte, que se conmemora el Viernes Santo. Estos últimos capítulos también mencionan su resurrección en el tercer día, que se celebra el domingo de Pascua, y su ascensión al cielo 40 días después. Aquí está una lista de los 27 libros. Después de los 4 evangelios tenemos las 23 epístolas, una palabra que significa carta. La primera de las epístolas es el libro de los Hechos. Escrito por San Lucas, habla del establecimiento y crecimiento de la iglesia cristiana primitiva. Después de los Hechos, vienen 13 epístolas escritas por San Pablo, el escritor más prolífico del Nuevo Testamento. Las primeras de sus epístolas fueron escritas a comunidades en ciudades donde él había establecido congregaciones durante sus 3 viajes misioneros. Después de sus cartas a las congregaciones, hay 2 cartas
a Timoteo, uno de los compañeros misioneros de Pablo, y una carta a Tito, otro compañero misionero. Y finalmente una breve carta para Filimón, el dueño de un esclavo fugitivo. Por favor, note que el orden de los libros en el Nuevo Testamento no es el mismo en que fueron escritos. Los 4 evangelios, por ejemplo, fueron escritos después que las epístolas. Y la primera epístola escrita no fue Hechos, sino la carta de Pablo a los Gálatas. Este siguiente bloque de epístolas resaltados en rojo se llaman las epístolas generales. Y el tema básico de estas epístolas es que los cristianos no deben abandonar su fe, incluso frente a la persecución. Y el último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, escrito por San Juan cuando ya era un hombre anciano, alrededor del año 95 de nuestra era. El libro de Apocalipsis, en un estilo altamente simbólico, consuela a los cristianos en medio de una feroz persecución. Habla de la victoria final que la iglesia cristiana tendrá sobre todos sus enemigos. Y una nota final. 3 cosas facilitaron la difusión del Evangelio en la iglesia cristiana primitiva. La primera, la persecución por los romanos. En general, los romanos eran tolerantes de las demás religiones. Puesto que el cristianismo hablaba de Cristo como rey, esto fue interpretado como un desafío al emperador romano y por eso el cristianismo fue perseguido. Pero cuando los cristianos huyeron, llevaron consigo el Evangelio. Y la segunda cosa, que es, todo el mundo hablaba griego debido a la influencia de Alejandro Magno. Cuando San Pablo viajó a otras tierras, la comunicación no fue un problema, porque todos hablaban griego. Y el tercer factor fue el sistema de carreteras y seguridad de los mares que se produjo mientras Roma gobernaba el mundo. Esto facilitó los viajes misioneros de San Pablo. Irónicamente, aunque Roma odiaba el cristianismo, en muchos sentidos, los romanos facilitaron su difusión. Ahora pido responda a las preguntas del cuestionario relacionadas con esta lección. Y en la próxima lección consideraremos la pregunta: ¿por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios? Y sobre todo, muchas bendiciones. Bienvenidos de nuevo. Ok, un momento. Ok. Pues tenemos algunos perros tomando la clase también. Am, ¿Cuáles son sus observaciones, pensamientos, preguntas? ¿Qué dicen? ¿O todo claro? Voy a compartir mi dispositivo de nuevo. Ujú. Un momento. No avanza. Un momento. Ok, ahí está. Excelente. La primera pregunta dice, por la mayor parte, ¿cuándo es que crece más el cristianismo? Sufre persecución. Sí, cuando está siendo perseguido, cuando hay problemas, cuando personas están atacándola. Wow. Usualmente pensamos, sería muy bien si eh, tuviéramos algo muy um, fácil y todo, pero y eso, Dios usa eso también, pero si estudiamos la historia del cristianismo, vamos a ver que en los tiempos cuando había mucha persecución,
muchas más personas se convirtieron al cristianismo. Interesante. Dios usa problemas. Dios utiliza los ataques del diablo para crecer su fe y crecer a la iglesia. Muy bien. ¿Cuál es el propósito principal de este curso? Que aprendamos más de Dios, de Jesús, tengamos un conocimiento claro acerca de la Biblia, que es la que nos revela al Dios Todopoderoso. Ujú. ¿Vea? Sí, Ser exacto. perfectos. Pues, ¿y cómo podemos llegar a ser perfectos? A través de la palabra de Dios. Ok. Queremos, queremos entender eso en la manera correcta, porque muchas personas piensan que la Biblia solamente son reglas que seguimos para ser perfectos, y no lo es. La ley de Dios muestra nuestros pecados, muestra nuestra gran necesidad de un Salvador, y después nos enseña acerca de Jesús, quien nos ha hecho perfectos por su obediencia y su muerte. Entonces, en un sentido, sí, vamos, pues somos perfectos en Cristo. Somos perfectos en Cristo porque Cristo tomó nuestros pecados y nos dio sus buenas obras. Pero si estamos pensando, oh, tengo que hacer eso, es mi deber hacer eso, es obligatorio hacer eso, oh, entonces estamos mal, no estamos leyendo la Biblia en la manera correcta. ¿Eso tiene sentido o tienen una pregunta? Tiene sentido. ¿Ok? ¿Cuándo comenzó a ser escrito el Nuevo Testamento? En el nacimiento de Jesucristo. ¿Ok? Pues cuenta la historia del nacimiento de Jesús, pero no fueron escritos hasta cuándo. después de la muerte de Jesús. Sí, de hecho, casi 2 décadas después de la muerte de Jesús. Entonces, los discípulos, los apóstoles, empezaron a escribir los libros del Nuevo Testamento unos 17 años después de la muerte y la resurrección de Jesús. Ujú. ¿Cuánto tiempo se necesitó para terminar la escritura del Nuevo Testamento? Unos 100 años. A ver, 100 años es un poco largo, un poco menos de eso. Entonces de toda la empezaron, Biblia. De toda la Biblia. pues, toda la Biblia, más de 1000 años, pero estamos hablando solamente acerca del Nuevo Testamento. Entonces, empezaron a escribir el Nuevo Testamento unos 20 años después de la muerte de Jesús. ¿Y cuándo terminaron el Nuevo Testamento? Después de la muerte casi, ya estaba anciano Juan, que fue el último discípulo. Sí, muy bien. Realmente. Sí, entonces aproximadamente 45 años fue la duración de la escritura del Nuevo Testamento. Entonces empezaron 20 años después de la muerte de Jesús y pues estaban escribiendo y pues pasó un poco más tiempo, escribieron otra carta, otro libro, otra carta y 45 años después de ese momento, cuando empezaron, terminaron. Cuando terminaron fueron la duración de 45. Entonces aproximadamente 65 años. Pues
estimamos que escribió sus cartas, sus últimas cartas al apóstol Juan en los 90 después de Cristo. Eh, ¿Cuáles son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento? San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. ¿Y de qué se tratan? De los evangelios. de el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo. Sí, muy bien. Entonces, habla del nacimiento, su ministerio y también la muerte y la resurrección y la comisión de los apóstoles. Muy bien. ¿Cuántas epístolas hay en el Nuevo Testamento? Primero, ¿qué es una epístola? Una carta. Una carta, exacto. Entonces, nosotros estaríamos escribiendo estos correos electrónicos si estuviéramos ahí o si ellos estuvieran con nosotros. Muy bien. ¿Y cuántas epístolas hay en el Nuevo Testamento? 13. Pues 13 es de San Pablo. Solamente es de Ajá, San Pablo, 13. Pero son todas generales. Pedro escribió algunas 18. y 18, no, más. También Juan escribió, algunos de los autores desconocemos. ¿Quién escribió eso? No sabemos, no escribieron sus nombres. Ay, 23. Eso, 23. 23 epístolas en el Sí. Nuevo Testamento, porque tenemos los 4 evangelios, quienes son los libros, las biografías de la vida de Jesús, y tenemos las 23 cartas que escribieron algunos de los apóstoles y algunos de los discípulos de Jesús. Muy bien. ¿Qué tipo de libro es el libro de Apocalipsis? profeta. Profético. Sí, es mayormente simbólico, profético. Entonces, Revelaciones. y vamos a, esto es un principio de la interpretación de la Biblia que es muy útil. Cuando estamos leyendo la Biblia, queremos tener esto en mente y queremos usar las partes claras de la Biblia para entender las partes difíciles. Entonces, Apocalipsis es un libro hermoso y bueno y habla de Jesús. Y también es simbólico. Entonces tenemos que ir a las partes no simbólicas para leerlas, tener una base, un fundamento. Entonces podemos regresar a Apocalipsis para entenderlo mejor. Porque un símbolo necesita su base. Entonces usamos las bases, empezamos con las bases y seguimos hasta los símbolos. Muy bien. ¿Cuáles eran las 3 cosas que facilitaron la difusión del Evangelio en la iglesia cristiana primitiva? Hablaba un poco de la historia. Libros Hechos. La persecución por los romanos. La persecución por los romanos. Entonces, personas tenían que huirse a otras regiones. Y cuando se mudaron por la fuerza, empezaron a hablar acerca de Jesús donde quiera que iban. Muy bien. El idioma, el griego. El griego. Sí. Era la lengua internacional. Sí, es como el inglés o el español. Yo puedo viajar a muchos países y hablar
con personas en español, a México, a España, a Argentina, pues hay acentos diferentes, pero yo puedo comunicarme fácilmente. No es que los ecuatorianos hablan otro idioma que los colombianos, que los peruanos, que los venezolanos. No lo es así. Entonces podemos comunicarnos. Y en ese entonces todo el mundo sabía el griego. Entonces, personas podían hablar acerca de Jesús sin haber aprendido primero el idioma de esa parte. ¿Cuál es la tercera cosa? El sistema de carreteras. Ujú. Sí, el sistema de carreteras y la seguridad en los mares. Entonces, wow, podían viajar. Los viajes fueron difíciles y peligrosos, pero fue más fácil que hace 5,000 años o algo así, porque tenían la paz romana. No había tantas guerras. Ellos tenían la organización, ellos tenían su imperio. Entonces, wow, eso ayuda porque podían ir a otros lugares. Si ustedes han estudiado la vida de Pablo, él tenía la ciudadanía romana y eso le ayudó muchas veces a ir y a viajar y visitar a otras personas para evangelizarlos. Muy bien. Ok, y una pregunta de aplicación. ¿Qué podría hacer que el verdadero evangelio sea difundido hoy en día? ¿Qué podría predicar? ¿Y cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo ese? A toda hora, en todo Por internet, Por el usando internet. la tecnología. Sí, eso. a través de ¿A través de qué? nuestras vidas. Las vidas. Ok, sí, podemos ser la luz del mundo. Muy bien. Porque, Es pues, verdadero evangelio. podría usar Dios más persecuciones, pero esperamos que sea porque los cristianos, nosotros, agradecidos por lo que Cristo ha hecho por nosotros, comuniquemos a los demás en toda oportunidad que tengamos. Entonces, en los buses, con nuestros hijos, con nuestros vecinos y con todo el mundo, pues en nuestras oraciones queremos pedirle a Dios que nos dé las oportunidades y nos dé el valor para ser los portavoces de, Amén. de Él. Ujú. Muy bien. Sí, excelente. Una pregunta hasta aquí. Las tres cosas que facilitaron la difusión del evangelio fue la persecución, el idioma y los viajes. Sí, excelente. Los viajes por la tierra y también por los mares. Ujú. Ya, gracias. Es interesante cuando leemos Lucas, Lucas escribió Hechos y él fue doctor, él fue médico, pero también vemos que a él le gustaban los barcos, porque siempre describe los barcos cuando navegaban por los mares visitando. Ujú. Es divertido. Muy bien. ¿Una otra pregunta? No, Sí, siempre me gusta Gálatas 4:4. Vamos a ir a Gálatas 4:4. Dice, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley,
para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Entonces Dios controla la historia. Él sabía que los romanos iban a ser las autoridades en el mundo en ese entonces. Él sabía que tendrían las carreteras y la seguridad y el idioma y la persecución. Y él decidió, ok, esto es el momento en el que voy a enviar a mi hijo y voy a empezar a evangelizar a todo el mundo a través de sus discípulos y a través de muchos cristianos y creyentes. Ellos van a estar esparcidos por todo el mundo y ellos van a hablar acerca de mí. Una vez un erudito estudió mucho la historia del cristianismo en el primer siglo y él quería saber por qué se creció tan rápidamente, porque se explotó. Y muchas personas fueron creyentes muy rápidamente. ¿Y cómo sucedió eso? Fue algunas tácticas o algunas maneras de conversar o fue con promociones, propaganda. ¿Qué tenían? Y lo que él encontró es que es porque muchos creyentes como ustedes, como yo, creyentes normales, hablaron con sus familiares y hablaron con sus vecinos acerca de la esperanza que tenían en Jesús. Nada más, nada menos. Personas amándoles a los unos a los otros con el evangelio. Muy bien. Pues es una lección un poco más corta hoy. Entonces, ustedes pueden descansar más temprano, pueden acostarse. Pues vamos a terminar con una oración y después podemos despedirnos. Entonces, vamos a orar. Dios Padre Celestial, tenemos gracias que en el momento perfecto, cuando se cumplió el plazo, enviaste a tu Hijo para salvarnos de nuestros pecados y para darnos la perfección. Ayúdanos a estar agradecidos. Ayúdanos a ir en el mundo, ir a nuestros amigos en gratitud para contarles acerca de lo que existe en el mundo. Ayúdanos a apreciar el Nuevo Testamento, donde vemos el cumplimiento de todas las promesas que prometiste en el Antiguo Testamento. Es hermoso tu obra y estamos muy agradecidos por tener los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el nombre de Jesús oramos. Amén.